que, sí. Entonces, Pastor Juan Manuel, estamos en sus manos para comenzar. Dame un minuto, yo comparto, es que tengo unos hermanos en Telegram que no tienen WhatsApp, entonces voy a compartirles el link, se me ha olvidado, y deben de estar, Ana Beatriz debe estar esperando, entonces voy a... Solo un segundo. Pastor, vamos a usar este mismo link todas las 4 clases, ¿vale? Bueno, señor, listo. Entonces, no se preocupen, yo normalmente, yo no aviso, yo no digo nada, pero usted sabe que cuenta conmigo. Bueno, pastor, yo estaba ya un poco inquieto. Yo dije, uy, el pastor de pronto no acuerdo o está con pendientes de ese partido de contra el Perú. No, cuando usted me dijo que era hasta las 8:30, yo dije, él quiere ver el partido. No. Bueno, vamos a orar, hermanos. Bienvenidos los que ya se han integrado. Dios les bendiga y vamos a orar. Vamos a encomendar al Señor este tiempo de estudiar la palabra, de poder ser edificados y fortalecidos en la fe. Para la gloria del Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites orar, que nos permites estudiar la palabra, que nos permites conocernos también, Señor, e integrarnos, Señor, en comunidad. Gracias por tu bondad, por tus beneficios, gracias por tus favores, Señor, gracias por la salvación tan grande, por el Seminario Internacional de Miami, Señor, por los profesores como el pastor Juan José, que siempre está solícito a enseñarnos, a ministrar, Señor, tu palabra. Gracias por todos los hermanos que ahora se integran, Señor, para estudiar, por todos los seminaristas, por el pastor Custodio. Gracias por todo, Señor. Pedimos en este momento, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tú nos dirijas, Señor, en este tiempo de estudio, de oración, de edificación. Que seas tú iluminándonos, Señor, que seas tú guiándonos en cada momento de este estudio. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti sea la gloria. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Muy buenas noches. Nuevamente me encuentro con nuestra apreciada iglesia de Ibagué y damos gracias al Señor por la oportunidad de poder acercarnos a la palabra del Señor. Este curso es un curso introductorio a las cartas de Pedro, aunque ustedes van a desarrollar solamente el tema de la primera carta a Pedro. Me agradaría mucho de que ustedes puedan leer la primera y la segunda carta de Pedro, porque las 2 últimas clases están enfocadas a este ejercicio. Algo que debemos considerar, mis amados hermanos, es estas 2 cartas casi como una unidad y luego yo les diré por qué. Me estoy adelantando un poco para poder meditar. ¿Sí? El ejercicio que ustedes tienen que hacer con el módulo es poder ir versículo a versículo sobre la carta, poder trabajarlo. Es algo que es importante para ustedes. Un momento. Para que podamos entender algunas cosas. Cualquier pregunta que surja, por favor, les ruego que me interrumpan y me pregunten para no perder como en dónde están preguntando. Y yo tendré el gusto de poder, si tengo la respuesta, de compartir con ustedes. Muy bien, mis hermanos. Entonces, esta es una introducción, como les dije, a las cartas de Pedro y vamos a aprender para el desarrollo efectivo del ministerio eclesial y de una vida práctica, porque casi siempre nosotros hacemos una exégesis o una hermenéutica de los textos, pero los desligamos al diario vivir. Casi siempre nos acercamos con preconceptos, no solamente a la palabra, sino a los personajes bíblicos. Entonces, el propósito de este curso es tener una visión panorámica de los escritos del apóstol Pedro dentro de una hermenéutica histórica y eclesiástica. ¿Por qué yo hago este énfasis? Porque lo que yo voy a decir lo han dicho otros hermanos a lo largo de la historia, ¿sí? De la iglesia.
y probablemente a veces no es muy conocido, pero nosotros a veces nos sesgamos simplemente por comentaristas contemporáneos que tienen algo que decir sobre Pedro. Entonces, vamos a, por favor, a tratar de tener una participación a medida que ustedes se va desarrollando el curso. Ustedes saben que en cualquier momento ustedes pueden opinar, preguntar, aún pueden disentir de lo que yo digo o tener aportes. Eso sería muy valioso. Hay que familiarizarnos con la vida de Pedro, sus enseñanzas, ¿sí? Porque es algo que la Biblia nos va a enseñar. Uno de los apóstoles que más datos nos dan históricos es de Pedro, y eso es muy importante. Y vamos a tener que retener y aplicar esta enseñanza para nuestra vida y también para el desarrollo de la iglesia y para aquellos que están en el ministerio, pues entender que nos edificamos unos a otros en la palabra que es verdad. Muy bien, ¿quién era Pedro? Acá sí yo necesito que algunos hermanos, 2, 3 hermanos, no todos, por favor me digan quién era Pedro según su conocimiento de Biblia que tienen, o qué es lo que más recuerdan de él y qué es lo que les ha impactado de su vida, ¿sí? Entonces, estamos abiertos a sus participaciones. Pastor, buenas noches. Ana Beatriz. Mi hermana, hace rato que no escuchaba su voz, pero se me hizo familiar. Pastor, gracias, Pastor, bienvenido y muchas gracias por su enseñanza. Sé que va a ser de gran edificación para nosotros. Y esto, en cuanto a su pregunta, Pastor, yo tengo el concepto de Pedro como el apóstol rebelde, como el apóstol como que siempre quería ser como entrometido en todo y como quererse sabérselas todas antes que los demás. También sé que era un pescador, que él es la principal cosa que uno recuerda de Pedro es la negación de él cuando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo después se arrepintió tanto, tanto, tanto que lloró amargamente. A mí las palabras lloró amargamente me parecen que son de verdadero arrepentimiento porque uno cuando se arrepiente definitivamente tiene que llorar tan amargamente de haber ofendido al Señor. Y esa mirada que le hizo el Señor, otra cosa que me impacta, cuando él cuenta cómo le miró el Señor, cuando él le negó, yo creo que esa mirada también nos la hace a nosotros el Señor a través de su palabra y es de las cosas que más me ha impactado a mí de Pedro, Pastor. Muy bien. Muchas gracias, Ana Beatriz. Va 1 de 3, por favor, por lo menos 3 hermanos que nos digan quién es Pedro, qué recuerdan de Pedro. Muy buenas noches, hermanos y pastores. Mi nombre es Juan Pirastán y bueno, el apóstol Pedro es una persona con la que me identifico porque tengo que decir que si algo se sabe de Pedro, bueno, en sus inicios es que era tal vez un hombre de mayor edad de los discípulos, de profesión pescador, como su hermano Andrés, quien también fue discípulo de nuestro Señor. Era socio en el negocio de la pesca, pescador de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, posiblemente, no sabemos exactamente, discípulo inicialmente de Juan el Bautista, recordando que Juan el Bautista dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una anunciación sobre nuestro Señor, y Andrés era uno de los 2 discípulos que siguen al Señor porque le dicen, Rabí, ¿dónde moras? Y él les dice, venid, ved, y dice que al día siguiente, que ellos 2, Andrés y el otro discípulo, que la palabra no nos nombra, se quedan con el Señor y al día siguiente Andrés lleva a Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Pedro era un hombre acelerado, un hombre de hablar para pensar, no pensar para hablar, un hombre impetuoso, de un carácter vacilante, pero que con una gran función, un hombre que pues el Señor escogió, que tuvo unas caídas, como le decía la hermana Beatriz, que recordamos mucho, pero que también tuvo por gracia del Señor unos momentos de inspiración por parte del Espíritu Santo, porque es el quien hace una gran declaración y dice, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una cosa supremamente importante, porque es una declaración fundamental, puesto
que antes de eso el Señor ya muchos lo habían dejado de seguir y finalmente le hace esa declaración, les dice, el Señor les hace esa pregunta tan fuerte, le dice, bueno, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Que yo soy, ¿no? Entonces, pues Pedro responde eso de una manera muy contundente. También es otro que responde y le dice, Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? De Pedro sabemos pues que obviamente era casado, que uno de los primeros milagros que el Señor realiza es sanar de su suegra, quien está enferma de fiebre. El Señor moró, al parecer, pues en un tiempo en su casa, ¿no? Demostrando la cercanía que había entre ellos. Fue uno de los 3 discípulos digamos, cercanísimos al Señor, junto con Jacobo y con Juan. En las listas de discípulos que hay, que nos muestran los evangelios y la que hace Hechos, Pedro siempre la encabeza, notando pues su importancia, ¿no? No vamos a querer en ninguna manera idolatrarlo, pero sí tenemos que hacerle justicia a lo que dice la palabra, y la palabra siempre lo nombraba de primeras, digámoslo, separándonos en ese grupo. Pues, fue testigo de la transfiguración del Señor. En sus últimos momentos, pues el Señor de la pasión, el Señor le exhortó por no orar. Cometió el error de haber sacado sí, su espada, haberle cortado la oreja a Malco, pero bueno, el Señor le reprende y él fue un hombre que al final, en su momento, después de esto, pues como a todos les afectó mucho la muerte de nuestro Señor, pero el Señor pues se le apareció a él, así lo relata también Primera de Corintios, capítulo 15, ¿no? Que fue uno de los primeros que se le aparece a nuestro Señor luego de su resurrección. Y bueno, el Señor lo restaura para que le sirva. Nos demuestra que como seres humanos todos somos falibles. Finalmente la carta de Gálatas, que el pastor Juan Manuel está exponiendo en los días domingos, muestra también que Pedro finalmente tuvo una dificultad allí porque estando, pues falló cuando llegaron los que venían de Jerusalén, pero finalmente pues Pablo le exhorta y finalmente él con humildad, parece ser la relación se restaura. Es un hombre que luego ya en su ancianidad pues hace una labor de pastoral muy hermosa y también reconoce algo muy bello y usamos la ilustración del Espíritu Santo sobre él, digamos esa, cuando él dice que sobre las cuales nuestro hermano Pablo escribe algunas difíciles de entender, ¿no? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Notamos que Pedro ya era un hombre más cauto, más tranquilo, más mesurado. Y bueno, pues hay muchas cosas que aprender de él. Yo he aprendido de él porque también he sido un hombre, pues el Señor me ha enseñado a ser un hombre muchas veces acelerado de palabras. Juan Manuel se ríe porque sabe que es cierto. A veces uno habla para pensar y no piensa para hablar. Pero, pues bueno, el mensaje que nos da Primera de Pedro es un mensaje hermosísimo. Esta mañana la estuve escuchando. Y la Primera de Pedro, y la verdad es un mensaje, me emocioné y por eso estoy acá una vez más, gracias al Señor, que es un mensaje que verdaderamente es necesario. Muchas gracias y qué pena la demora. Juan, muchas gracias. Te has descrito muy bien, perdón, has hablado bien. ¿Alguien más nos va a decir qué opiniones de Pedro? Todos estamos como sincronizados hasta ahora y es importante saber quién es Pedro. Sí, señor. Bueno, pues a mí me gustaría pronto complementar un poco, aunque el compañero Juan pues fue muy preciso y muy extenso en casi todo lo que dijo sobre la historia de Pedro. También Simón de Betsaida, un hombre de Galilea que dejó su casa en Cafarnaúm para seguir a Jesús. Como mencionaba él, pues un pescador de la localidad, que carecía de estudios, pero se motivó a estudiar también para hacer su labor dentro de la iglesia y ser como ese pilar cuando Jesús pues también le dijo que él iba a ser la piedra de su iglesia y realizó pues esta labor. Digamos que yo veo que él tenía como una cercanía, como cierta exclusividad con Jesús y podía participar de ciertos momentos íntimos con Jesús pues en su espiritualidad. Y a pesar de que pues era muy sincero, muy impetuoso, a veces imprudente pues en su forma de hablar, todo eso era parte como del plan, pienso yo. Digamos que esos flaqueos de la fe de él, esos flaqueos que él tuvo, pues a la final lo que hicieron fue fortalecer esa misma fe y pues se evidencia también que al final cuando
cuando Jesús es crucificado y resucita, pues es a la primera persona que se le presenta. Entonces, bueno, no sé, esos aspectos también me parecía importante mencionarlos. Muchas gracias, mi hermana Alejandra. Yo les cuento que siempre para una primera impresión no hay una segunda oportunidad. Y normalmente a nosotros nos pasa eso a veces cuando leemos de los personajes de la Biblia. Nosotros hemos escuchado algunas cosas sobre Pedro y una de las declaraciones que más nos ha quedado grabada, como dijo nuestra hermana Ana, creo que Juan también lo dijo, es la declaración donde él dice y declara quién es nuestro Señor Jesucristo, el texto que está en pantalla. Sin embargo, yo quisiera que de pronto, si ustedes tienen la oportunidad después de escuchar la clase, ustedes escuchen, porque ustedes van de lo negativo a lo positivo sobre Pedro. Y lo que nosotros tenemos que a veces es despojarnos de los preconceptos que nosotros hemos tenido sobre Pedro. Y tal vez en esta primera clase yo quiero que nosotros consideremos quién era Pedro, porque es importante para nosotros entender, comprender y saber para entender sus escritos. Porque debemos recordar algo, es que cuando el Señor nos salva, nos regenera, no nos hace seres humanos diferentes. O sea, ¿a qué me refiero? Los dones, los talentos, las habilidades que tenemos, las mantenemos. De hecho, las luchas en nuestros pecados que tenemos, las evidenciamos, mas ellos no son quitados. Nosotros tenemos que luchar con esos pecados a través de los medios de la gracia permanentemente, ¿sí? Aquel que lucha con el dominio de la lengua lo va a hacer toda su vida. Y uno diría, después de un año o 5 años o 20 años en el Evangelio, ¿qué ha pasado? Pues nada, que uno sigue luchando y están los medios de gracia para el dominio propio, para la sabiduría, para guardar silencio, o con la ira, o con otros aspectos que nosotros tenemos en el pecado. Entonces, lo que tal vez nosotros tenemos que considerar es que tenemos un preconcepto sobre quién era Pedro, porque el Pedro de los evangelios es el mismo Pedro de las dos cartas. No han pasado muchos años. De hecho, ustedes mismos han dicho en la descripción, Pedro llegó ya siendo un hombre mayor al evangelio. Y esto es muy importante y es algo que nosotros debemos considerar y guardar en nuestros corazones. Quisiera que nosotros, para poder entender cada uno de los versículos de lo que va a hacer Pedro en las dos cartas, cómo él redacta, porque él ha sido despreciado aún por los teólogos y por hombres críticos en teología al decir que era un pescador, que lo más probable no escribió nada, que era un hombre como tan del pueblo que alguien le tuvo que ayudar a escribir o posiblemente él no escribió las cartas. Sin embargo, nosotros tenemos que ver algo que yo quiero rescatar de que todo lo que ustedes han dicho. Fue uno de los hombres de confianza del Señor Jesús. Fue el primero que se le apareció después de las mujeres. Siempre he tenido esa pregunta, ¿por qué primero a las mujeres y después a Pedro, uno de los apóstoles más importantes? Pero no voy a jugar con eso. Solo quiero que mantengan el interés. Posiblemente lo desarrollemos más adelante. Pero quiero desarrollar nuestras clases en 4 tópicos. Entonces, primero vamos a hablar sobre la historia y el carácter de la vida del apóstol Pedro. ¿Por qué razón? Porque si no sabemos quién es, no vamos a considerar sus escritos de manera correcta, ni vamos a hacer un análisis hermenéutico y exegético de su propia vida. Porque los evangelios y hechos de los apóstoles son muy ricos para decirnos y hablarnos sobre quién era Pedro. En el segundo tópico, que será nuestra segunda clase, vamos a hablar de la historia y estructura de los escritos de Pedro. En el tercero, el propósito y razones del evangelio de Cristo en las cartas a Pedro. Y finalmente, lo que nosotros tenemos que aprender de esta carta. O sea, lo más importante
va a ser la última clase. Es importante la primera, la segunda y la tercera para que nosotros comprendamos quién es, por qué escribió, dónde escribió, a quién alcanzó, pero de ahí, ¿por qué es importante para nosotros? Porque normalmente cuando somos estudiantes de teología, tenemos mucho conocimiento acá, pero no lo tenemos aquí, en el corazón. Y siempre ese es mi desafío como pastor. El estudiante de teología no solamente tiene que conocer, sino tiene que vivir el evangelio, porque solo así nosotros podemos entender y comprender realmente que somos salvos, que somos hijos de Dios. Y ustedes saben que por lo general siempre yo los tiendo a desafiar, porque la vida cristiana se trata de eso, de crecer en la fe. Y cada uno de estos cursos deben impactar de tal manera nuestra vida, no solamente para el conocimiento, sino para aprender, para practicar. La ortodoxia es importante, la ortopatía también, pero la ortopraxis es el resultado que debe verse en estas clases. Entonces, cuando nosotros vemos quién es Pedro, lo primero que la Biblia va a decir es algo muy básico, que era pescador que habitó en Galilea, llamado Cefas. Este dato es muy importante porque el ser pescador no es un oficio muy fácil. El ser pescador demanda un carácter de todos y cada uno de los que son pescadores. Y se los digo con conocimiento de causa porque yo vengo de una región que es la costa, en la costa de Perú, no de la costa de Colombia, donde los pescadores, por lo menos para pescar, tienen que hacerse a la mar a las 2 de la mañana. Y cuando usted se acerca a las 2 de la mañana al mar, a cualquier mar, porque normalmente el sentido o los principios de la pesca son los mismos en todo lugar, porque ellos pescaban con redes. En Perú también se pesca con redes. El Océano Pacífico es un océano, como dice su mismo nombre, pacífico, pero de vez en cuando se alborota y cuando llegan las tormentas, llegan las olas, el mar de Perú en la playa de Lima, por decir, o del norte del Perú, que son las playas que conozco, pueden alcanzar olas de 2 a 3 a 5 metros. De un momento a otro tienen corrientes cruzadas y un nadador inexperto lo único que lograría al querer salir en línea recta es ahogarse. Y esto es una sensación terrible. Y Pedro es uno de estos hombres que se hacía a la mar a las 2 de la mañana y cuando usted se acerca al mar a esas horas, usted va a encontrar como si estuviera al borde del espacio. Usted no ve absolutamente nada en la playa, solo escucha el sonido del mar. Y cuando uno se va adentrando en el mar, uno se pone a la merced de Dios porque uno no sabe de dónde van a llegar los peligros. El ser pescador para Pedro ha tenido que marcar su vida con la rudeza del mar, con la rudeza del oficio, pero también con la disciplina de este. ¿Por qué se los digo? Porque así como hay una hora para echar las redes, hay una hora para recoger las redes. No puede ser tan de mañana, pero tampoco puede ser tan de madrugada. ¿Por qué razón? Porque las redes son puestas para que con la corriente del mar los peces vayan siendo atrapados dentro de las redes. Y cuando ya estamos muy de mañana y el sol ha llegado y ha aclarado, vendrán otros peces y se comerán a los peces de las redes. Por eso yo les decía que no solamente es la rudeza del oficio, sino toda la disciplina que demanda la pesca. Por lo general nosotros pensamos, vamos a comer un pescado y es comprarlo y pagarlo. El pescador no piensa eso. Él tiene que mantener su bote, tiene que mantener las redes, tiene que mantener muchas veces también el conocimiento que tiene que ver con el mar, dónde está la corriente, cuáles son los cambios de corriente, porque todo eso los lleva a ser muy exitosos. Es una de las características principales de Pedro para saber quién es. Por decir, hay una de las características que yo conozco del pastor Juan Manuel. Él es maestro, ¿sí?
Y uno por donde lo ve en sus opiniones, él ha sido permeado en su formación como maestro. Su manera de enseñar es como maestro, como profesor. Y a leguas uno sabe que él es profesor. ¿O no es así, Pastor Juan Manuel? El oficio nos afecta o no nos afecta. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy, muy importante. Es algo que nosotros tenemos que considerar. Y también los oficios son producto de las habilidades y los dones que Dios nos da. Porque así como yo sé que el pastor Juan Manuel enseña, pues a Pedro se le dijo que su oficio iba a ser utilizado, pero para el evangelio. Y el pastor Juan Manuel le enseña en el colegio, pero enseña también a las ovejas. Y eso es algo muy importante y vamos viendo que el ser pescador no es algo negativo, sino es algo positivo. También tenemos que decir que Pedro era un hombre religioso. No es una suposición. Él era seguidor de Juan el Bautista. Y eso es muy importante. Y debemos recordar que Juan el Bautista no tenía la religión verdadera. Ni su bautismo era el bautismo cristiano, ni la religión era la religión cristiana. Él tenía el conocimiento del Mesías. Y él allana el camino del Mesías. Y él es el último profeta y el último sacerdote, según dice la Escritura. Pero debemos recordar que cuando él ya estaba en la cárcel, él manda a hacer una pregunta al Señor Jesús y le dice, ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? O sea, esto es como, aclárame, ¿sí? Y hay algo muy particular, queridos hermanos, en la Escritura. Todo aquel que fue llamado por el Señor puede que caiga en algunos pecados, pero nunca desconoce quién es Jesús. De hecho, cuando nosotros vemos a Pedro, Pedro lo negó 3 veces. Eso es verdad, pero él ya había hecho una declaración poderosísima. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le reafirma, le dice, eso tú lo sabes, porque no te lo he revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y eso es una diferencia que yo quiero que nosotros hagamos. ¿Por qué razón? Porque los hombres que seguían a Juan el Bautista se bautizaban bajo otro propósito y no es el bautismo cristiano. No es el bautismo cristiano, porque el bautismo cristiano es una orden sacramental que dio el Señor Jesús posterior a su resurrección. Y a partir de ese momento hay una transición al dejar de tener la circuncisión y tener la evidencia del bautismo. Y eso es muy importante. Entonces, hasta aquí no solamente Pedro era un hombre rudo, un hombre disciplinado, sino un hombre religioso. O sea, un hombre que tenía buen conocimiento del Antiguo Testamento, estaba esperando al Mesías. Lo sabemos porque cuando su hermano que ve al Mesías, lo reconoce al Mesías y es salvado por el Mesías, llega donde Pedro y le dice, llegó el Cristo está entre nosotros. Sí. Es algo muy importante también que nosotros consideremos cuando respondemos a quién es Pedro. Es un hombre trabajador. Como les dije, el oficio de pescador es un oficio muy, muy demandante, ¿sí? Y es de constancia. Y aunque ustedes no lo crean, es incierto, porque podemos tener muchas temporadas, pero algo que no sabemos nosotros, porque no somos pescadores, es que nosotros podemos pescar mucho y el de la barca continua no puede pescar nada. Podemos echar las redes todos los días, pero no todos los días sacamos peces. Los cardúmenes son de diferentes tamaños y los peces también. Y las redes que usan los pescadores por lo general son de acuerdo a una temporada y de acuerdo a un propósito. La Biblia va a hablar de Pedro, que no solamente era un hombre que era pescador, sino que era dueño de su propia embarcación y era una empresa familiar con su padre y con sus hermanos. Entonces, frente a esto, tenemos algunas cosas que decir del carácter de Pedro que dice la Biblia. ¿Sí?
porque nosotros posiblemente hemos hablado muy mal de Pedro, haciendo un énfasis o un sobreénfasis de algunas cosas que nosotros hemos leído y que las hemos sobredimensionado, pero que posiblemente cuando hacemos un análisis detallado y nos preguntamos, ¿por qué era uno de los cercanos del Señor Jesús? Ahora estamos diciendo que el Señor Jesús lo elige como su discípulo y lo elige como su cercano. O sea, el Señor Jesús conocía quién era, él mismo lo redimió, él mismo lo llamó y él le dio un lugar. Y él predomina no solamente en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles, sino vemos también que cuando Pablo lo cita, o lo cita también Santiago, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, lo citan y le dan una honra y una dignidad que nosotros posiblemente no le estamos dando. Es como cuando nosotros, como yo les decía a veces, para una primera impresión no hay una segunda oportunidad. Y nosotros posiblemente hemos tropezado con los versículos sin discernir un poquito más allá o sin hacer un elemento de exégesis. Entonces, como varón judío de Betsaida, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque él era un hombre que no era un hombre del común. Era de Betsaida, pero él pescaba en Galilea. Él estaba en toda esa región, una región donde probablemente se hablaban 4 lenguas o 4 idiomas. Tenemos el arameo, tenemos el hebreo, tenemos el griego y tenemos el latín. Y aunque pueda que sea del pueblo, eso no hace que sea una persona analfabeta o ignorante. Todo lo contrario. Lo que nosotros tenemos que considerar frente a su carácter es que la Biblia lo presenta de una manera extraordinaria. Entonces yo quisiera que alguien me ayudara con Juan capítulo 1, versículo 44. ¿Nadie quiere leer? Ayúdeme, por favor, porque yo no saqué la cita. Es como... Listo, pastor. San Juan, capítulo 1, verso 44, ¿cierto? 1:44, sí. Dice así. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Muy bien, hazme un favor, Juan. Lee más bien del versículo 35 al 42 para poder lograr mayor alcance de lo que yo quiero compartir con ustedes. Sí, señor. El siguiente, claro que sí. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, es decir, Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Este llamó primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Espero que esté bien porque se suena como una balacera por allá. Sí.
Sí, Así qué es. vergüenza, hermano. Están quemando una pólvora, yo no sé de dónde, no tengo ni idea. Perdónenme, qué pena, no me esperaba esto. No se preocupe. Espero que no sea de los violentos, sino de los buenos. ¿Qué le iba a decir? Entonces, miren lo interesante que estos versículos nos van aclarando las cosas y cuando tenemos una lupa para leer sin ligarnos a la rebeldía, sin ligarnos a muchas cosas, vemos que es un hombre religioso, trabajador, un hombre constante y un hombre que estaba esperando al Mesías, que cuando lo ve realmente no lo reconoce como en la declaración que tenemos de Mateo, sino lo ve y le dice rabí, o bueno, y vamos viendo esta realidad. También una de las particularidades que vemos de este texto es que nos lo presentan como hijo y hermano. A veces ser hijo único nos hace ser con ciertas características, ya sea que seamos el único varón o el único hijo. Es muy importante que él, a pesar de la edad que tenía, está bajo la autoridad de su padre y eso es muy importante. Presuponemos que está vivo por la cita que se da, ¿sí? Normalmente los judíos cuando decían hijo de alguien es porque estaba vivo y era la manera de reconocerlo. Y esto es muy importante en su carácter y lo debemos reconocer. Alguien que quisiera leer Mateo 4, 18 y 19, si fuera tan amable. Yo lo tengo. Muy Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Muchas gracias, mi hermana. La inclemencia del mar, la inclemencia de los tiempos y la exposición de estar al agua y al sol es una de las cosas que demarcan la vida de un hombre. Normalmente los pescadores son hombres para las que sean. Y esto es algo muy, muy importante que nosotros tenemos que considerar, porque es parte del carácter de Pedro, ¿sí? Un hombre que no es temeroso, un hombre que conoce el mar, un hombre que a lo que le digan irá, porque todo pescador es así. El pescador tiene que salir a pescar, así haya tormenta. Y el mar de Galilea es un mar muy particular, porque en un abrir y cerrar de ojos, nosotros sabemos que entraba de una paz a una tempestad. La Biblia misma nos narra momentos así. Otra de las características de Pedro era que era casado. Y nosotros, si alguien me pudiera ayudar con las siguientes dos citas. Sí, pastor, ¿cuál cita? 1 Corintios 9:5. Están en pantalla, mi hermana, y Marcos 1:30. Es que, es que la pantalla aquí yo no la he podido abrir bien grande, sino que se ve muy chiquitica, no la alcanzo a leer bien. Entonces, por eso es que pregunté, pastor, que no la 1 alcancé. Corintios 9:5 y Marcos 1:30. Ya, pastor, 1 Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Y Marcos 1:30? Yo tengo Marcos 1:30. Por favor. Gracias, Elisa. Dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Muy bien. Yo siempre, por lo menos es mi experiencia,
que los hombres de Dios, los siervos de Dios, somos formados no solamente por la palabra del Espíritu Santo, sino también cuando nos dan esposa, cuando nos dan hijos. Es muy diferente cuando uno, aunque esté sirviendo en la iglesia, sea soltero. ¿Por qué razón? Por la importancia que radica el amor de una esposa, el amor de los hijos y el cuidado, posiblemente como a Pedro nos ve o nos declara la Escritura, que tiene que ver con el cuidado de la suegra, ¿sí? Algunos han dicho que Pedro estaba en la casa de la suegra, pero la Biblia dice todo lo contrario, ¿sí? La Biblia dice que era la casa de Pedro y donde estaba la suegra. ¿Por qué esto es importante, queridos hermanos? Porque hay algo que yo quisiera que vayan meditando entre varón judío, hijo, hermano, pescador, ¿sí? Un hombre con esposa, posiblemente con hijos y con la suegra. O sea, era un hombre empresario. Y esto es algo muy, muy importante, porque lo que podemos entender es que era un hombre determinado, perseverante y valiente. Las citas ya las hemos tomado. Y creyente por su confesión de Mateo 16:16. Y una de las cosas que yo quisiera que ustedes meditaran conmigo, porque uno dice, ¿por qué Dios lo eligió a él como un discípulo y no solamente como un discípulo, sino como uno de los principales discípulos que siempre estaba con él? Y algo que es importante es porque el Señor también conoce a sus ovejas. Una de las características de los que el Señor llama al frente son personas determinadas, perseverantes, valientes, aunque sabemos que esto no es en nosotros mismos, pero es coherente con las cosas que nosotros hacemos. El Señor Jesús le dijo, haré que seáis pescador de hombres. Y tal vez lo que el Señor Jesús pretendía era conservar no solamente su personalidad y oficio, los dos de la mano, pero santificándolo con metas más altas y gloriosas. Y pensemos en Pedro como ese gran evangelista del día de Pentecostés, frente a 3,000 hombres que se convirtieron, con la valentía de decir también en Hechos 4, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y con esto yo los quiero desafiar porque muchos de nosotros usamos estas mismas realidades de Pedro, pero para abandonar la iglesia, para no servir en la iglesia, para no servir dentro de la extensión de la iglesia. Yo he escuchado, hermanos, no sé si es la realidad de la iglesia en Ibagué. Ay, pastor, es que me queda muy lejos la iglesia. Vienen una vez al mes, 2 veces al mes. Pastor, es que yo tengo que ver, es que hay un almuerzo de familia, está mi padre, están mis hermanos y este domingo estaré con ustedes en espíritu. No, no me sirve, es con cuerpo también que debemos estar en la iglesia. He escuchado, hermanos, ay, pastor, es que toda la semana yo voy con corbata a la iglesia. El domingo no quiero ir con corbata. Pastor, me cuesta hasta muy tarde. Pastor, tengo muchos negocios, tengo que viajar, no puedo asistir. Usted comprenderá. Eso sí, no se preocupe, yo consigno mis diezmos. Como que si nosotros pudiéramos resarcir con los diezmos nuestras malas actitudes. ¿Por qué yo lo digo esto, queridos hermanos? Es para desafiarnos, porque cuando la Biblia nos habla del apóstol Pedro, desde un comienzo nos habla muy bien de Pedro. Es un hombre pecador como ustedes y como yo, eso es verdad. Un hombre que va a tener caídas como ustedes y como yo, eso también es verdad. Pero su carácter predominante, por el cual el Señor Jesús, o sea, nuestro Dios, Señor, único y suficiente Salvador, que lo llama y que le dice, tú serás pescador de hombres. O sea, él ve toda su vida y él no dice,
Ay, pastor, es que lo que pasa, o Señor Jesús sería en este caso, y mi esposita, ¿con quién la voy a dejar? Y mi suegra, ay, tan linda, esa señora que yo llego y me sirve el almuerzo, me prepara el jugo que yo quiero, está pendiente de mí. A muchos varones les pasa eso, ¿no? Hay otras suegras que sí son diferentes. Pero él, frente a todas estas realidades, nosotros vemos esa decisión y que se hace real cuando el Señor lo llama. La Biblia dice que dejándolo todo le siguió. Y de verdad, miren todo lo que él deja. Una empresa boyante, una empresa familiar, su trabajo, su sustento, esposa, suegra, porque nosotros nos damos cuenta que él viajó por muchas partes. Hizo una labor misionera, se comprometió con el reino de Dios. Y a veces nosotros nos atrevemos solamente a recordar, son las situaciones que muchas veces pudieran ser inmadurez en la fe. Otras veces nosotros tenemos que considerar bien, queridos hermanos, ¿cuál fue el único apóstol que cuando el Señor Jesús le dice, ven, se levanta y camina sobre las aguas? Él caminó sobre las aguas. Y fue el único que tuvo la valentía de gritar, decir, Señor, sálvame. ¿Saben qué me causa curiosidad? Él era pescador. Si caminó en el mar y él se empezó a hundir, por susto, por lo que sea, él sabía nadar. Era un pescador experimentado que entraba a ciegas a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana para recoger su pesca. Pero toda la connotación que nosotros vemos y que el texto nos enseña es que era un hombre que no podía creer posiblemente que estaba caminando sobre las aguas. Ahí es donde él falla, donde él su confianza la pone posiblemente en él y no en Jesús. Recordemos que cuando el Señor Jesús le dice hombre de poca fe, no le está diciendo que no tiene fe. No le está diciendo que no conoce al Señor Jesús o a Dios. Le está diciendo que es de poca confianza. Y normalmente de poca confianza es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nuestras decisiones. ¿O cuántos de nosotros tomamos decisiones de esa manera y nos convertimos dentro de la iglesia en hombres o mujeres de poca fe? Sin embargo, lo que el Señor Jesús nos va a mostrar y en nuestro Dios que nos va a mostrar a través de la vida del apóstol Pedro es un hombre determinado, perseverante, valiente. Pastor, Es el hombre qué que pena. sí. ¿Yo puedo de pronto? Juan y Sara, ¿alguna pregunta? Sí, señor. De pronto como un comentario, alguna vez alguien me dijo que aún en medio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, Pedro mostró una lealtad, aún en medio de su debilidad, cuando lo niega, pero él trataba de seguirlo lo más cerca que podía, o sea, él trataba de en medio de también cuidar su integridad, pero él seguía como observando, como pendiente, como que aún en medio de, como decía la profecía del Señor, lo sabía que las ovejas serían dispersadas, pero Pedro lo seguía, Pedro trataba como que su corazón estaba tan pegado al Señor que él aún en medio de haberlo negado por su integridad, él seguía al Señor de cerca, lo más cerca que pudo, digámoslo así. Es verdad, mi querida hermana. Es verdad, y me arrancó el comentario, pero es preciso. Nosotros nos quedamos, lo negó. No, él preservó su vida, pero él estaba cerca de su Señor. Los otros huyeron y se escondieron y pagaron por pesos escondederos. Nosotros lo encontramos en los mismos evangelios que estaban escondidos a puertas cerradas. Ahora, no están haciendo tampoco nada malo. Nosotros mismos vamos a preservar nuestra vida. Pero él se mantuvo ahí frente a la primera negación, luego él continúa, a la segunda negación él continúa.
Él lo que hace es preservar su vida. ¿Pero por qué llora amargamente? Porque él confiaba en su valor, que él podía dar la vida por él, porque esa es la declaración que había hecho al Señor Jesús. Él le dijo, yo daré la vida por ti, yo estaré contigo dando la vida contigo. Pero cuando llegó el momento, no dio la vida. O sea, él amaba al Señor Jesús. En ningún momento niega su amor por el Señor, ni su fe por el Señor, sino que no estaba en ese momento como, sí, mátenme también. ¿Sí? Y después él va a entregar su vida con nobleza, y también tenemos que entender todo el predicamento del propósito de Dios, la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro. Pero miren, algo que es muy interesante. Realmente en las cartas de Pedro vamos a ver quién es Pedro. En los evangelios y en Hechos sabemos quién es Pedro por lo que cuentan otros de Pedro. Pero en 1 Pedro y 2 Pedro sabemos quién es Pedro por lo que él escribe. Y eso es totalmente diferente. ¿Sí? Uno puede presuponer hoy en día que estamos en tiempos de política quién es de derecha y quién es de izquierda. Pero solo un escrito puede, cuando uno escribe, uno realmente sabe cuál es la posición política que uno tiene. Y si uno es valiente para poner. Porque si uno dice que es de izquierda, lo queman. Y si uno es de derecha, también. ¿Sí? Y hay otros que son más espirituales que dicen que los cristianos no debemos tener partido político. No les voy a decir de dónde soy ni a dónde me inclino, pero lo que yo quiero decirles es que no existe un ser humano apolítico, pero que nosotros nos identificamos por lo que escribimos, por lo que opinamos, por lo que decidimos. Hoy en día que vivimos tiempos no solamente convulsos, sino tiempos donde las redes sociales se han hecho parte de nuestra vida. Todo lo que nosotros publicamos proviene de nuestro corazón y del temor a Dios que tengamos. Todo lo que nosotros, sea Twitter, sea Instagram, Facebook, cualquier red social que usemos, es una extensión de quienes somos. Porque ahora este mundo virtual es al que pertenecemos. De hecho, hoy estamos en una clase virtual. Pero yo quiero que nosotros hoy reconsideremos quién es Pedro. Un hombre determinado, perseverante, valiente, un hombre que es creyente, es de fe. Y esto es un hombre, ¿y saben por qué yo le digo que es creyente y de fe? Porque es un hombre confesante. Ayúdenme rápidamente para demostrarles eso que les acabo de decir, leyendo Mateo 16:16 es el texto que al principio comencé, Hechos 5:29, Juan 21:17 y Lucas 5:8. Estas son 4 declaraciones poderosas, extraordinarias de Pedro que se deben quedar grabadas en nuestro corazón. Tengo Lucas, sí señor. Y Lucas 5:8, tú eres el Cordero. Listo. Viendo Yo tengo esto, Mateo Simón 16. Pedro, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Gracias, Juan. Miren, esta es una de las declaraciones que todo creyente debería partir para poder hacer cualquier confesión. Soy un hombre pecador. Esto nos ubica en el lugar apropiado en la fe, receptores de la gracia, de la misericordia, y de ahí para adelante todo es ganancia. Andrea, por favor. Ana Beatriz. Mateo 16 y Ana Beatriz. Mateo 16:16. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Muchas gracias, Anita. Es la declaración de todo creyente, no solamente de Pedro, porque yo, ¿por qué declaro que Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, es Dios? Pues es porque me lo reveló el Espíritu de Dios, no ni carne ni sangre. Y esto no es una declaración propia de Pedro, sino de todos los discípulos, de todos los creyentes, y es lo que nosotros diremos en la eternidad. Hechos 5:29, ¿quién lo tiene? Yo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es necesario
que las personas, los creyentes, sean determinantes, perseverantes y valientes, pero para obedecer a Dios. Consideren su vida cristiana, mis hermanos, consideremos nuestra vida y nuestras decisiones. O a quién obedecemos, o a veces a nuestro propio corazón. Pedro nos dice una declaración importante, con valentía, pese a la vida, pese a la economía, pese a la familia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Juan 21:17, ¿quién lo tiene? Yo, pastor, lo tengo. Angie. Dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esto es extraordinario. Miren, la historia de Juan, cuando él es como restaurado, diríamos de esta manera, él pecó 3 veces negándolo, y el Señor Jesús en público le dijo, tú me negaste en público, ahora en público vas a decir qué significó para ti. Pero él lo dice con la mente, con el corazón. Es que el ser creyente, queridos hermanos, no es solamente pensar que yo sé las 5 solas, los 5 puntos del calvinismo, que la salvación no se pierde y que todo es para la gloria de Dios y que Dios es soberano o que Dios es trino. Se demuestra cada día de la vida. Y miren que el apóstol Pedro nos va a mostrar que es un escritor bíblico regenerado, que fue inspirado por el Espíritu Santo, creyente en todo momento. Y queridos hermanos, yo les voy a decir algo que nosotros tenemos que ver. Todos los creyentes, a pesar de haber creído en el Señor, a pesar de haber recibido el Espíritu Santo, la condición de pecado siempre nos ha de perseguir en esta vida. Siempre estaremos en conflicto con nuestro pecado y debemos estar preparados para esa buena batalla. Y donde nosotros hemos visto la vergüenza de Pedro porque el Señor nos contó, yo les aseguro que posiblemente Pedro reaccionó con mucho más carácter, con mucha más perseverancia, con mucha más valentía que muchos de nosotros para comprometernos con el Señor, para comprometernos con la iglesia, para comprometernos con nuestra fe, para comprometernos en todas las áreas de nuestra vida. Fue un hombre tan valiente que sacó su espada a defender a su Señor, a defender su fe. Y muchos de nosotros no lo hemos hecho de esa manera. Y es algo que nosotros tenemos que considerar del apóstol Pedro, porque solo así nosotros vamos a poder tener una mejor apreciación de todas las cosas. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero dejar mi clase hasta aquí y entrar a preguntas, a compartir si es necesario o aportes, si fuera ustedes tan gentiles. Pastor, buenas noches. Mi hermano. A mí me parece pues muy importante esta clase, ha sido una bendición muy grande porque sí, por lo regular uno siempre se fija como en las cosas como negativas, ¿sí? Y ve uno muchas veces ese Pedro impulsivo, muchas veces se ve a relucir ese pecado, esa inseguridad o esa falta de fe, sí, ese tipo de cosas que pues muy comúnmente pues hemos analizado y eso, pero es muy bonito verlo desde esa perspectiva realmente, cuál era su carácter, ese amor hacia el Señor, eh,
a pesar de que de su pecado, como todos nosotros también hubieron en Pedro esos momentos que le estremecen el corazón a uno cuando uno lee esas partes, cuando caminó sobre las aguas, cuando reconoció a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, el Cristo, esas partes así, mirarlo también desde esa manera. Y pues como decía también Juan Miguel al comienzo, uno muchas veces se identifica también con Pedro, porque también tiene uno como a veces esas flaquezas, pero también ese amor hacia nuestro Señor. Y pues muchas gracias, Pastor, por esta clase, muy Hermana, interesante, muy gracias. edificante. Gracias a usted. Ahora vamos a tener que hacer un ejercicio diferente. Parecernos a Pedro, identificarnos con Pedro, no con sus pecados, sino con la otra parte que es muchísimo mayor de él, y decir, miren, si Pedro fue capaz de dejar su trabajo, de dejar su familia por seguir al Señor Jesucristo, es momento de comprometernos con la iglesia, con nuestra fe, con el evangelio, para que así también nuestra familia llegue. Porque si la suegra de Pedro lo acompañaba, la esposa lo acompañaba, porque 1 Corintios 9:5 es lo que nos dice, es algo muy interesante que nosotros tenemos que entender, que es porque la determinación de Pedro también convenció a su familia. A veces nos parece que es mejor pasar un tiempo con ellos y luego volvemos a la iglesia, tal vez convencidos que tendremos la oportunidad de volver en algún momento a la iglesia. Pero de pronto, queridos hermanos, hoy podemos morir y ser llamados por nuestro Señor. Pero qué bueno, mi hermana, que usted haga este apunte, pero es bueno tratar de identificarnos no con los pecados de Pedro o con lo que nosotros consideramos pecados o Sí, caídas, sino con la otra parte que es muchísimo más importante. ¿No creen? sí, claro, Claro. pastor. Y también a mí me ha tocado muchísimo la parte en que realmente nosotros no nos hemos comprometido con el Señor. Nosotros decimos también le amamos, le seguimos y todo, pero cuando se trata de servir en su iglesia, de servir a los hermanos, de servir como el Señor nos llame, porque Él nos llama de diferentes maneras y de diferentes servicios, nosotros siempre tenemos ese temor de servir, de comprometernos, sencillamente de falta de compromiso, pastor, y a mí me parece que ha sido una exhortación buena y muy apropiada en este momento para nosotros, porque realmente sí, nosotros declaramos y vemos todos los defectos y todos los pecados, pero nunca vemos como realmente ahora como aprendí de Pedro, esa valentía, porque en hechos pues vemos su valentía cuando salió a predicar, pero nosotros también tenemos al Espíritu Santo, nosotros también lo tenemos en el corazón y yo creo que Él nos da esa valentía para poder hablar de Él, para podernos comprometer, para poder evangelizar, para poder hacer tantas cosas que es nuestra obligación, ¿no? El Señor no necesita nada, pero es como parte de nuestra declaración como creyentes. Entonces yo creo que, pastor, yo le agradezco mucho, de verdad, para mí ha sido muy bueno, muy edificante y de verdad que me ha traído a confrontación en la falta del compromiso con la iglesia realmente como debe ser, pastor. Nos falta muchísimo, realmente. Le agradezco mucho, pastor, muy gentil. Muy bien. Gracias, mi hermana Ana Beatriz. ¿Alguien más? Pastor, otra cosita es el tema, ya que cuando estaban hablando acerca de, sí, de las caídas de Pedro y todo, yo veía era la perseverancia y siempre he visto, ¿no? En este varón de Dios, la perseverancia de Dios en él y la perseverancia de Dios en todos los creyentes. Entonces a mí siempre me ha inspirado la confianza en el Señor. O sea, al ver los escritos del apóstol también, cuando habla acerca de lo que logró el Señor Jesucristo para nosotros, haciéndonos su pueblo, haciéndonos su iglesia. Entonces yo veo la obra del Señor, porque a pesar de las caídas, de todo, vemos la obra de Cristo siempre. Vemos a Cristo actuando en todo, en la restauración, en la unión de su pueblo con Él, y que su preciosa sangre nos limpia, ¿no? Y nos ha hecho para Él pueblo,
nos ha escogido el Señor. Entonces yo veo la gracia del Señor Jesucristo allí y de la obra de redención. Es muy acertado, pastor, lo que usted dice, porque los creyentes, queridos hermanos, no son contados los que comienzan en la iglesia, sino los que son contados en la eternidad. Por eso la Escritura dice, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y sí, sabemos que es la perseverancia de Dios, pero entonces el creyente tiene un carácter perseverante. O sea, algo que nosotros tenemos que considerar eso, si somos creyentes, somos perseverantes. Tenemos muchos motivos para declinar. Uno de los discípulos que fue más avergonzado en público fue Pedro. O sea, una y otra vez. Y fue el que, o sea, nosotros decimos, o sea, una cosa es ver las escrituras del cielo hacia abajo y vemos la perseverancia del Señor. Pero cuando vemos la historia de la experiencia de Pedro hacia arriba, o sea, muchos son los motivos por los cuales uno quiere renunciar. Por decir, yo en mi camino a mi formación de ser pastor, yo me acuerdo que mi pastor siempre me mandaba a hacer las prédicas y me decía, Juan, tú vas a predicar, por decir, en 5 semanas. Listo, pastor. Y yo corría, hacía mi sermón y se lo entregaba. Y él me decía, no me sirve. ¿Pero qué hago? No me sirve, vuélvelo a hacer. Y lo volvía a presentar. Y me volvía a decir, no me sirve. Vuélvelo a hacer, pero dígame algo. Es que no está bien, me decía. ¿Yo para qué te voy a decir? Vuélvelo a hacer. Pero me quedo con el título, los puntos. No, no te sirve, vuélvelo a hacer. Yo me acuerdo, yo ya estaba casado y ustedes podrán pensar que no es verdad. Una vez yo lloré mucho y yo le dije a mi esposa, no doy más. Yo me quiero ir de la iglesia, yo no quiero seguir. Y me acuerdo que escribí como 5 páginas y se las envié al pastor. Y el pastor, la respuesta de él fue, Juan, tenemos que conversar, te invito a un cafecito. Y ese día él me explicó, me dijo, Juan, si usted no fuera un pastor y si usted no fuera alguien que tiene que aprender, yo no haría lo que estoy haciendo. Miren, y eso es un ejemplo de las cosas que Dios hace con nosotros. Nosotros siempre queremos renunciar en nuestras fuerzas, pero hay algo adentro que Dios nos dice, no, no se vayan, sigue. Y es algo impresionante. Es algo que Dios hace en nosotros. Nosotros no lo hacemos. Nosotros lo que queremos es renunciar todo el tiempo. Pero así como Dios persevera en nosotros, por eso nosotros o el creyente es perseverante. Es así de sencillo y eso es lo que vemos en Pedro. Y todos posiblemente que estamos aquí, ¿por qué estamos aquí después de tantos años? ¿Sí? Porque Dios ha perseverado en nosotros. Y eso es la alegría de nuestro cristianismo. Por eso posiblemente tenemos que hacer un mejor filtro al ver la vida, y el pastor Juan Manuel nos está llamando con eso la atención. No ver a Pedro, sino ver a Cristo. Y al ver a Cristo, perdónenme, queridos hermanos, nos tenemos que ver a nosotros. O sea, yo me devuelvo a nosotros otra vez. ¿Por qué razón? Porque es la única manera de glorificar a nuestro Dios. Entonces, que el Señor nos ayude en medio de este ejercicio que se llama santificación, ser discípulos. Así como Pedro lo fue, nosotros lo seremos. ¿O no es así, pastor Juan Manuel? Así es, pastor. Claro que sí, definitivamente. Pastor, y otra cosa es el tema bueno, y tú lo apuntabas, es nos presenta una teología de la carta, pues muy tremenda, pues inspirada, obviamente, pero también los aspectos prácticos, las relaciones sociales, todo lo que nosotros como cristianos debemos afrontar, que es algo, por ejemplo, que hemos estudiado en las cartas que hemos expuesto en la iglesia de Corintios, ahora en Gálatas. Sí, la parte doctrinal, la parte teológica, pero también la parte práctica. Cómo esta teología y cómo lo que vamos a aprender acerca de las cartas y el mensaje que está allí, ¿sí? De cómo nos muestra Cristo, la redención, el pacto, las promesas, pero también cómo debemos nosotros comportarnos como cristianos en este mundo que está
atribulado, este mundo que está mal, decayendo, que está aumentando la maldad. Entonces, cómo la iglesia se convierte en la luz y en la sal de esta tierra, a través de la obra del Señor en nosotros. Sí, gracias. Es lo que Eso lo vamos a aterrizar en la última clase. ¿Sí? En la tercera clase vamos a hacer como un pequeño bosquejo de la primera carta y segunda carta de Pedro. En la última clase vamos a ver para qué nos sirve todo eso. En esta clase solamente quién es Pedro. Dentro de 8 días vamos a poder ver del por qué, el contexto, cuándo fue, quién escribió, qué año más o menos, y que el Señor nos ayude. Mis hermanos, estoy tremendamente agradecido y contento de estar con ustedes, Pastor Juan Manuel, a sus órdenes como siempre. Muchas gracias, Pastor. Pastor, ¿el material entonces lo descargo o tú me lo envías? Si quieres, sí, yo se lo envío para que compartan. Ah, bueno, Pastor. Y lo mismo las grabaciones, porque hay unos hermanos, por ejemplo, ahora se conectó el hermano Jesús Enrique y no alcanzó, y el hermano José Miguel también me ha pedido la grabación, porque ellos pues no han podido por temas ya de fuerza mayor. No se preocupe, Pastor, con mucho gusto. Bueno, Pastor, muchas gracias, ¿verdad?, por la introducción hoy, por este importante tiempo y tema que hemos tratado, y verdad que abordar así el estudio de las cartas también es muy, muy significativo y muy bueno. Vamos a orar, Pastor, y gracias por tu tiempo, y entonces dentro de 8 días, si Dios quiere, gracias a los hermanos que han estado hoy conectados. Saludo a Ana Beatriz, a Andrea, a Angie, a Joan, a Dorita también, que está ahí con Angie, al Pastor Custodio, también a Juan Miguel, también a Pilar, a Andrea, que está ahí desde la fundación, a Jesús Andrés y a Alejandra, a Juan Miguel y a Sara, a Odilia y a Daniel. Y bueno, por ahí también está, ya entró Jesús Enrique, Lisbeth y Jennifer. Bueno, Jennifer está ahí con... ¿verdad? Muchas gracias, y que el Señor les colme de bendiciones. Si Dios quiere, entonces dentro de 8 días nos vemos el día del Señor, obviamente el domingo, con la ayuda del favor de Dios. Entonces vamos a orar. ¿Sí? Bueno, oremos. Bendito Señor, Dios eterno, Padre nuestro, gracias por este tiempo que hemos podido compartir acerca de tu palabra, acerca de este varón apartado por ti para el ministerio, al apóstol Pedro. Señor, que lo has inspirado para escribir estas 2 epístolas, pero también, Señor, para que el fundamento de nuestra fe haya quedado escrito, haya quedado allí revelado. Señor, gracias por la inspiración que le has dado a estos santos hombres de Dios. Señor bendito, gracias por la vida del pastor Juan José, que con tanto amor, amabilidad, Señor, con tanta paciencia nos expone la palabra y nos ayuda en nuestra formación, Señor, y en nuestra edificación como iglesia. Gracias por todos los hermanos que hoy se han conectado, por todos los que han estado pendientes, Señor, de estudiar. Oramos para que nos lleves estos 4 clases y las otras clases que tendremos de exposiciones, para que, Señor, podamos ser perseverantes, estar firmes, y que el tiempo, la conexión, todo se apareje para que podamos cumplir con nuestros deberes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos a ti gracias. Oramos por nuestra nación también, por la solución de todas las situaciones difíciles, álgidas, para que toda violencia sea disipada, y para que tu pueblo, Señor, tenga en esta dificultad, en medio de este sufrimiento y este dolor, Señor, la oportunidad de mostrar al Rey y el gobierno celestial, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, justo, santo, perfecto. Que podamos testificar de ti, Señor, cada día con más fuerza, con más pasión, con más amor, con más compasión también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo a todos. El domingo, día del Señor, nos vemos.
Gracias, Muchísimas pastor. Hasta gracias, luego. muy amable. Muchas Dios gracias. les bendiga, Hasta Dios mañana. los prospere. Gracias, feliz noche a todos. Gracias. Dios los bendiga. Chao. Bye. Gracias, chao.